Bienvenidos, hoy realizamos estos lindos reguiletes. Para ello vamos a necesitar cuadrados de 7 centímetros, vamos a necesitar 2 en color blanco, 1 en rojo y 1 en verde. Estos reguiletes fueron realizados con sobrantes de otros proyectos. Los doblamos de esquina a esquina y cortamos para sacar 2 piezas. También necesitamos un pedacito de papel de 1 centímetro. Aplicamos pegamento. Y vamos a ir acomodando los triángulos. Empecé con el color blanco. Ahí voy acomodando. Empiezo en el centro del triángulo anterior. Siguió un blanco y ahora estamos con el rojo. Ahí pueden ver donde el rojo y el verde forman otro triángulo. Ahora el verde que queda paralelo a la pieza anterior de color verde. Va intercalado uno blanco. Al poner la última pieza, levantamos la esquina de la primera pieza que fue pegada. Ahí pueden ver cómo regreso la pieza hacia abajo y el color rojo queda paralelo a la pieza anterior de color rojo. Vamos a poner pegamento y a tomar el pico del triángulo, del último triángulo que pusimos, que es el color rojo. Y ahora sí vamos a terminar la pieza llevando al centro la esquina del triángulo siguiente. Y aquí vamos viendo cómo va tomando forma este reguilete que nos va a servir para decorar en las fiestas patrias, y que con sobrantes de otros proyectos lo pueden realizar. Igual lo pueden realizar más grande si así lo desean. Simplemente van haciendo el cuadrado de un tamaño diferente. Para el centro podemos aplicar un pedazo de foamy, algún botón, algún pompón, lo que ustedes tengan a la mano. Y aquí les he compartido estos lindos reguiletes. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho.